8 de la mañana con 34 minutos, 8 de la mañana con 34 minutos. Ya está con nosotros el economista Mauricio Pozo, quien fue antes ministro de Finanzas, pero antes queremos saludar a nuestro compañero de panel, el licenciado Julio Ayala Serra. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Buenos días, Alcides. Buenos días también al doctor Mauricio Pozo y buenos días, como siempre, a la gran audiencia de Atalaya que nos honra día a día con su sintonía. Adelante, Alcides. Correcto, doctor en economía, Mauricio Pozo. Buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Alcides, muy amable por la invitación, a la orden. Mire, esto de las proformas presupuestarias que terminan finalmente siendo aprobadas por el Ministerio de la Ley, ¿verdad? En esta ocasión ha pasado lo mismo. En los últimos tres, sí. Así, claro. El presidente envió la proforma a la Asamblea, esta le hizo unas reformas, se la devolvió, el presidente no las aceptó, las volvió a mandar a la Asamblea, no hubo los votos y va a pasar por el Ministerio de la Ley. Vamos a tener un presupuesto de 35.536 millones. Entonces la pregunta es, todo lo que se pudo haber observado por parte de la Asamblea quedó en nada, porque se dijo que se tenía que revisar un poco el tema de los presupuestos de algunos ministerios, que por qué no se incluyó los ingresos provenientes del alza del IVA, que va a ocurrir pues dentro de poquito tiempo. Pero también se hace la pregunta a la gente, ¿para qué sirve un presupuesto en donde todo el mundo pide, pide y pide y nadie dice, aquí está la justificación de mi gasto? Estamos perdiendo esa oportunidad, Mauricio. Buenos días. Gracias. Bueno, tal vez empezar indicando que una cosa es lo que aprueba la Asamblea por el mecanismo que sea, que en este caso es la cuarta vez que en forma constante termina aprobándose por el Ministerio de la Ley. Y la otra es cuál es el presupuesto ejecutado. Es decir, una cosa es lo que aprueba la Asamblea, otra cosa es la realidad. Y si usted analiza la diferencia entre los presupuestos aprobados de años anteriores con los que finalmente terminan ejecutándose, la diferencia es muy grande. En ese sentido, no digo que no se le dé importancia, pero no le demos más importancia de la que realmente tiene. En la práctica, efectivamente, hay muchos problemas en el proceso de la ejecución. Uno de ellos es que el Estado entrega recursos por distintos conceptos y no hay rendición de cuentas y no hay principios de calidad de gasto tampoco. Es decir, la ley, por decirle un ejemplo, le obliga a que en el año 25, el siguiente, usted alcance el 6% del PIB en educación. Eso quiere decir un punto por año. Para este año regiría el 5%, el año pasado el 4% y así sucesivamente hacia atrás. Pero en la práctica no se ha entregado el 5 ni el 4. El año pasado se entregó un poco más del 2. ¿Eso qué significa? Que para este año debería regir lo que efectivamente se entregó, pero la ley le obliga a poner como que se le entregó toda la plata que esté en la ley y en la Constitución cuando eso efectivamente no ocurrió, por falta de financiamiento, liquidez o por las razones que hayan sido. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que uno, le estamos inflando el presupuesto de manera absolutamente artificial. Y segundo, estamos siempre creyendo que porque le damos más plata a la educación va a haber mejor educación, o más plata a la salud va a haber mejor salud, y así para cualquier sector, la seguridad o cualquier otro. En la práctica no existe principios de calidad de gasto, es decir, en qué usan la plata, cuáles son los resultados. Señores de la educación, ¿han mejorado los años de escolaridad de los chicos en el país? ¿Ha mejorado el conocimiento de matemáticas en el país? Y eso en la práctica ha significado que el Estado termine desperdiciando recursos sin una rendición de cuentas adecuada. Igual ocurre, por ejemplo,
con las transferencias de recursos a los gobiernos seccionales, a los GATS. 10% el ingreso permanente, perdón, no permanente, que es el ingreso del petróleo, y 20% el ingreso tributario, que es el permanente. Sin embargo, no existe tampoco rendición de cuentas. No quiero generalizar porque tampoco es justo, pero en una mayoría importante esos recursos no reportan en qué se usan los fondos y mucho se va en festivales y en temas que no son de ninguna relevancia. Entonces, sí creo que parte del problema es lo que usted bien anota, que se entregan fondos y no existe un conocimiento real en qué se usan esos recursos. Doctor, pero ¿no cree usted que podría haber en esto que se ha denominado el presupuesto cero, ¿verdad? Revisar rubro por rubro cada gasto que se haga. No podría haber, estoy lanzando una idea, ¿no? Bueno, esto Un del veto, un presupuesto poder de cero, veto por parte del Ministerio de Finanzas, que le diga a un municipio, mire usted, le damos 10 millones para el presupuesto y usted gasta 9 millones en salario. 1 millón para obra, eso no es un municipio. Entonces, repito, de repente podría haber un poder de veto del Ministerio de Finanzas. ¿Y quién quita, doctor? Que encontremos grasa, más grasa, más grasa, que eliminándola vamos a tener un presupuesto más real que nos alcance ahora sí para las reales necesidades de cada ministerio del país, pues. bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas sí hace algo del trabajo. Algo digo porque no puede hacer mucho, porque el momento que usted ingresa a cuestionar, pongámosle comillas, los recursos entregados, enseguida vienen las respuestas de que está invadiendo la autonomía de municipal, la autonomía de la prefectura o de la institución autónoma X, etcétera. Hay siempre problemas para poder ingresar y ahí se requiere mucha fuerza política para hacerlo. Segundo, esto del famoso presupuesto base cero, que se ha conversado muchas veces, esto tiene mucha aplicación en el ámbito, yo diría, más privado, porque en el ámbito público no le veo, la idea no es mala, pero la practicidad de la idea es muy difícil de hacerlo. ¿Y por qué? Porque usted tiene normativa, tiene leyes. No es que usted puede partir de cero y empezar a asignar como quiere, no. La plata del presupuesto, como le dije, se va el 10% del ingreso petrolero a los GATS, el 20% del ingreso tributario a los GATS. Tiene que entregar recursos a las universidades, tiene que entregar recursos a la salud, tiene que entregar recursos por ley, ¿no? A la educación, etcétera. Entonces, no, ¿cómo le pone base cero si la ley le obliga a entregar una cantidad X y encima sin rendición de cuentas? Entonces, sí es un problema. Lo que sí le puedo decir es que existe grasa en todas partes y partimos del criterio de que porque entregamos más plata nos va a ir mejor. Y eso no es verdad, porque grasa también hay en educación, también hay en salud, en seguridad también existe grasa. Le doy un ejemplo. ¿Sabe cuántos vehículos hay en el sector público? O al menos había, no sé si sigue siendo el mismo número. Alrededor de 60,000 vehículos. Cada vehículo demanda chofer, mantenimiento, seguro, repuestos, combustibles, etcétera. Es decir, el gasto es gigantesco y esto está regado a todo nivel. Solo ahí le puedo decir existe un exceso absoluto. Después, el nivel salarial en promedio duplica el sector privado. Es un problema de nivel y es un problema de número porque tiene excesos en todas partes. ¿Cómo puede manejar una empresa petrolera con 10,000 empleados? ¿Qué es lo que tiene Petroecuador? Que supuestamente se iba a reducir a la mitad por la fusión de Petroamazonas con Petrocomercial. Nunca se Y dio. el IES, pues, doctor. El seguro, 35,000 personas. ¿Cómo maneja una institución con 30? Me dice que la mayoría son personal médico. Sí es un porcentaje grande, pero ahí, inclusive en esos mismos hospitales, existe personal en exceso administrativo y de otra naturaleza. Es decir, creo que hay mucha grasa por cortar. Lamentablemente no se ha topado eso. Muchas de esas decisiones son políticamente difíciles.
son costosas y a veces los gobiernos no están dispuestos a absorber ese costo. Sí, porque en este país siempre se piensa en el futuro político del mandatario que quiere ser reelecto, ¿verdad? Entonces no se toma ningún tipo de decisiones. Por ejemplo, vamos al caso, el subsidio a los combustibles, nadie lo toma, nadie lo quiere aplicar. Por ahí se dice que quieren hacer subsidio focalizado, otros dicen que quieren banda de precios, pero a la hora de la hora seguimos con ¿cuánto? 10.000 millones de dólares en subsidios repartidos dolosa o no, o con situaciones complicadas para el país o no, pero nadie toma ninguna decisión, pues, doctor. En el pasado se hicieron algunos avances en esta materia. En el año 2003 se hizo un ajuste del 30% a los precios de los derivados. Yo estaba en funciones en esa época. En el año 2020, en plena pandemia, recordará usted, se hacía un ajuste del 5% mensual, después se bajó al 3%, y en el gobierno del expresidente Lazo, por alguna razón que no entiendo, se cortó esto, es decir, se suspendió. Uno diría por razones políticas. Si fue por razones políticas, les fue pésimo porque el paro del 2022 fue después de la suspensión del ajuste gradual de los combustibles. Un poco a lo que voy es, no se pueden subsidiar precios, hay que subsidiar sectores, personas, actividades, pero no precios, porque cuando usted subsidia un precio, no focaliza nada y entrega recursos a sectores que no requieren el apoyo del Estado. Un subsidio eficiente es el bono de desarrollo humano, sin ser perfecto. Pero, ¿por qué? Porque va donde tiene que llegar, está presupuestado, no genera distorsiones, etcétera. ¿Cuál es un mal subsidio? El que estamos hablando, el de los derivados de petróleo, porque son abiertos, no focalizan nada. Ahora parecería que el ministerio está buscando hacer un ajuste en el tema de gasolina extra y gasolina ecopaís, pero no va a topar el diésel cuando el diésel concentra cerca del 70% el total del subsidio. Y no lo topa porque probablemente la lectura es que esto le va a afectar políticamente. Yo creo que es un error. Yo creo que el Ecuador no puede darse el lujo de seguir con ese subsidio que produce contrabando. Les ayuda paradójicamente hasta los narcotraficantes en las lanchas rápidas que utilizan diésel barato. Es decir, esto tiene todos los males, no tiene un beneficio. Y si se quiere compensar al transporte de personas, a que no suba la tarifa de transporte público, bueno, focalicemos ahí, pero pongamos el precio real si queremos corregir el problema. Pero a veces la economía tiene su propia dinámica y su lógica, y la política no siempre va al mismo ritmo y en la misma línea. 8 de la mañana, 48 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el exministro de Finanzas, el doctor Mauricio Pozo. Más preguntas con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doctor Mauricio Pozo, dígame una cosa. Usted ha señalado que el presupuesto real, es decir, lo que realmente se gasta, no tiene comparación con lo que se presupuesta. Sin embargo, todos los años tenemos déficit presupuestario. Usted acaba de decir, por ejemplo, que en el presupuesto de educación, que debería ser el 4, apenas fue el 2, es decir, prácticamente la mitad de lo que correspondía. Y ese ahorro, ¿qué se hace, doctor Pozo? Bueno, lo que pasa es que usted tiene dos lados en el presupuesto, el ingreso y el gasto. Usted tiene un déficit que cubrir cuando tiene gastos por encima del ingreso. En el caso del año anterior, el gasto creció al 9% y el ingreso se contrajo en el 8%. Por lo tanto, el déficit fiscal fue más grande. Pero eso no quiere decir que al interior de los ingresos se produzcan subejecuciones y a nivel del gasto también se producen subejecuciones. ¿Cómo se expresa o cómo se entiende mejor esto? Con los atrasos. La mayor fuente de financiamiento, pongamos de comillas, del déficit fiscal fueron los atrasos. Por eso es que tenemos atrasos
por cerca de 5,000 millones. Y esto obviamente genera otros problemas, porque parte de los atrasos es con contratistas del sector privado. El rato que el Estado no paga, ese contratista no le paga a un tercero, ese tercero no paga una deuda bancaria, el banco tiene un problema, no puede prestar esos recursos, es decir, se riega el problema a toda la economía. Pero la Doctor verdad es Pozo, la que le menciono, dígame. doctor Pozo, pero yo no sé, hace pocos días su buen amigo y buen amigo mío también, el abogado Jaime Nebot, hizo un análisis del presupuesto y llegó a la conclusión de que prácticamente el 1% del presupuesto es inversión, el 1%. Si es tan poco la inversión que hace el Estado, esto de que le deben al proveedor y prácticamente resultaría una cuestión insustancial, no fundamental. ¿Es cierto aquello de que solamente el 1% del presupuesto del Estado es inversión y todo lo demás prácticamente se va por el caño? El grueso del presupuesto, aproximadamente el 85% del presupuesto es gasto corriente. Es decir, eso es nómina, son bienes y servicios, son intereses de la deuda, etcétera. Pero en el gasto de capital, las transferencias a los gobiernos seccionales, que son 3,200 millones al año, eso se registra como gasto de inversión, cuando en la práctica no es gasto de inversión. La mayoría de ese rubro efectivamente se termina utilizándose vía gobiernos seccionales en gasto corriente. Entonces, efectivamente hay una reducción cada vez mayor del gasto de inversión o de capital y termina siendo en el grueso, en la gran mayoría, gasto corriente o egreso corriente, que obviamente no genera activación económica. Así que puede ser que el porcentaje, no sé si el 1%, pero es minúscula, eso sí es verdad. Eso se reduce a ese nivel. Habría que ver qué efectivamente está registrado en eso, porque lo único que podría considerarse como gasto, en este caso de inversión, es alrededor de 1,500 millones, que es el programa anual de inversiones, sobre un presupuesto de 35,000. Pero el problema es que ese 1,500 millones, que es para, por ejemplo, este año, no necesariamente se va a cumplir. Si no se cumple y se gasta, por decirle, el 50% de eso, obviamente el porcentaje en el total también se reduce nuevamente. Entonces, es correcto el que lamentablemente se tiene un estado obeso y de una mala calidad de gasto público. La conclusión a la que llegó el abogado Nebot era que apenas de esos 1.500, 300 realmente se invertían, lo demás no se invertía. Bueno, pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que pasa realmente? Usted ha estado dentro del monstruo. Usted ha estado y conoce muy bien porque ha sido varias veces ministro de Finanzas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que tenemos clara la película? Usted lo acaba de aclarar y a mí me queda pero completamente nítido en la imagen de lo que pasa en el país. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando se está en el poder no se pueden remediar estas cosas? Solamente es asuntos políticos, hay intereses bastardos, intereses de otra naturaleza. Por ejemplo, se habla de que no queremos explotar el gas del Golfo, porque si explotamos el gas del Golfo, se le daña la cadena, fíjense que hablo de la cadena de importación de gas al país. Y entonces, mejor que no explotemos el gas del Golfo. Se habla, por ejemplo, de que no debemos recuperar el gas que se pierde en los pozos petroleros y que se lo quema, porque eso significaría importar menos gas y entonces le dañan el negocio a los importadores de gas que están en contubernio con funcionarios del régimen. ¿Es cierto aquello? ¿Está de por medio la corrupción? ¿Es negligencia? ¿Es falta de decisiones políticas? ¿Qué es, doctor Pozo? Bueno, si usted hace una revisión de la historia y de los últimos 40 años de retorno a la democracia, llamémoslo así, no es que todo ha sido malo. O sea, sí han habido avances, han habido mejoras, pero el ritmo ha sido muy lento.
Y esto en la práctica ha ocurrido porque hay un mix de situaciones que impiden, por más buena voluntad que tenga un ministro o inclusive un gobierno, que no se cristalice. Uno, que hay legislación absolutamente inadecuada. Una legislación sustentada solo en principios de cantidad y no de calidad. Acabo de citar antes un poco los ejemplos de la plata que se entrega y no hay rendición. Segundo, sí hay intereses económicos adicionales que bloquean los procesos, impiden que se avancen ciertos temas. No importe esto porque si importa me complica el negocio a mí y tienen formas de llegar a impedir que ese tipo de procesos se den. Entonces, si hay participación de un interés económico particular que impide que avancemos. Tres, la política no necesariamente va en la misma línea de la economía. A veces hay temas que son económicamente necesarios e importantes, pero políticamente pueden ser perjudiciales, porque pueden generar menos apoyo popular, un impacto en un proceso electoral siguiente, etcétera. Entonces eso también es otro elemento que conspira. Hay otro factor que es bien importante, que es la normativa legal en la contratación pública, que es otro freno para el tema, por ejemplo, de la eficiencia del gasto. En estos días ha estado sobre la mesa la discusión de que cómo es que hay muchos funcionarios del sector público que ganan más que el presidente de la República. Esto ha estado conversándose y efectivamente los excesos por contratos colectivos absolutamente sobredimensionados también ha impedido el que se tenga una gestión pública mucho más eficiente, mucho más basada en resultados y en metas. Entonces, un poco para comentarle, creo que es una mezcolanza, un mix de varios factores que han hecho que tengamos problemas recurrentes a lo largo del tiempo, y a veces nos quedemos mucho en el diagnóstico y no en la solución real cuando existe la posibilidad de hacer política pública. Doctor Pozo, pero hay una situación. Se dice, por ejemplo, que las leyes no son las adecuadas, pero todos los años, sin excepción, yo he estado inmerso en el estudio de estas situaciones políticas del país, pero sin excepción, todos los años hay por lo menos dos reformas económicas que se presentan, dos leyes económicas que dicen muchos que por eso es que no viene la inversión, porque nadie sabe lo que va a pasar. El uno le sube el ICE, el otro se lo baja, el uno le sube el impuesto a la salida de las divisas, el otro se lo baja. Bueno, todos los años hay dos o tres leyes económicas. ¿Por qué habiendo tantas leyes económicas no se mejoran estas cosas? La economía responde a situaciones reales. Se puede apalancar hasta cierto punto en normas o en leyes, pero en situaciones reales. Usted puede poner en la ley lo que usted quiera y la economía no va a reaccionar. Usted puede ponerle, por ejemplo, incentivos al empleo, lo que se salió en la primera ley del actual gobierno, por decirle, lo del empleo juvenil. Pero si usted tiene un marco laboral inadecuado, como el que tenemos, donde el costo de despido es excesivo, no hay trabajo por horas, veamos qué pasa ahora con lo de la consulta, eh, existe un problema en el manejo de las remuneraciones, etcétera. Muy probablemente no mejore el empleo ni juvenil ni no juvenil, a pesar de la ley. ¿Por qué? Porque la ley abarca solo una parte pequeña y a veces cubre temas que no son de fondo, no son temas relevantes. Entonces, usted puede sacar muchas leyes, pero si no corrige temas de estructura, es mucho más difícil poder conseguir los objetivos. Está, creo, ya con nosotros nuestro principal, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Andrés, buenos días. Adelante con el diálogo. Muchísimas gracias, mi querido Julio. Así es, muy buenos días, las 8:58 y un cordialísimo saludo para ti, también para el licenciado Alcides Montilla, toda la audiencia de Atalaya y por supuesto para nuestro invitado, el economista Mauricio Pozo. En efecto,
me queda nítida la explicación clarísima que ha hecho Mauricio respecto a cómo está concebida la proforma presupuestaria, ahora ya presupuesto del 2024. Y por eso yo quería preguntarle si es que esta previsión que le vi el día viernes a su colega, el economista Acosta, Bermeo, Alberto, que dice que el Banco Central del Ecuador estima que el costo de las reformas tributarias será una disminución del crecimiento económico de entre el menos 0.4% y el menos 1.1% en el 2024, es una cifra que es solamente por el tema del costo de las reformas tributarias, o hay algo más que nos lleve a esa reducción. Bueno, hay opiniones en distinta dirección sobre este tema del impacto del IVA en la actividad económica. Hay algunos que sostienen que fue totalmente inadecuado y no era conveniente en un momento de estancamiento aplicar una reforma tributaria que aumente impuestos. Claro, algunos piensan eso. Así es. Ahora, yo creo que hay que ver el bosque y no ver unos pocos árboles. Aquí había un problema que no podíamos dejar de resolver. Había un problema fiscal que tenemos que resolver. Y no es que se va a resolver solo con el IVA. Esto se tiene que resolver con decisiones de gasto que ayuden a balancear el proceso. Pero a lo que quiero llegar es que eh, yo no estoy tanto en la línea de pensar que porque hubo la reforma tributaria en el caso del IVA va a haber un impacto más grande en la actividad económica o en el crecimiento. ¿Por qué razón? Porque la demanda y sobre todo el consumo, que es la actividad que más podría verse afectada, pongámoslo así, por el tema del IVA, no responde positivamente o favorablemente porque el IVA sea más alto o más bajo. Es decir, hay otros factores mucho más importantes que determinan por qué la demanda de consumo no es la que todos quisiéramos que sea. ¿Cuáles son esos factores? A ver, ¿cuáles son? El uno es usted tiene todavía 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo. Si usted no tiene trabajo y no tiene ingresos, obviamente hay una repercusión en el consumo y en la demanda de consumo, que es Claro. bastante más importante que el IVA sea del 12 o del 15, mucho más importante. Segundo, porque la producción por la estructura laboral de todo el equipo de trabajo de las empresas responde a una normativa absolutamente obsoleta y que no ayuda a la contratación. Entonces tampoco hay estímulo a invertir más porque tenemos un costo de producción alto, por ejemplo, derivado de este factor que le digo. El asunto del nivel arancelario respecto a los vecinos también es otro factor que conspira, porque importar aquí materias primas, bienes de capital, incluso bienes de consumo también es mucho más caro que en Colombia y en el Perú. Entonces, un poco a lo que quiero llegar es que creo que hay otros factores más importantes y más significativos que incidirían en que el país no crezca más. Entonces, yo no estoy tan seguro de que vaya a haber un impacto mayor por ese concepto. Lo que sí va a pasar, lo que sí creo que va a pasar, es que en el primer mes de aplicación, que sería ahora en abril, va a haber un pequeño impacto, pero después yo creo que vamos a retomar el histórico. ¿Qué es del histórico? Lo que se prevé para este año. Según el Banco Central, la economía va a crecer al 0.8, que por cierto es un estancamiento, porque Es es un estancamiento, claro. un estancamiento muy bajo, un crecimiento muy bajo, inclusive mucho menor que el crecimiento de la población. Por eso es que tampoco es sostenible argumentar que va a haber mejoras de empleo. Este año el país no va a crecer y tampoco va a tener mejoras de empleo. En eso hay que ser claro. Lo que sí es importante es que a pesar de estas circunstancias, se trate de ordenar las cosas, porque como estaba y todavía no se resuelve, obviamente los impactos y las posibilidades de recuperación posterior se verían mucho más mermadas
que arreglando la casa, como se dice, de la mejor forma posible. Pero el gobierno anterior, y ya vamos a darle un momento el buenos días a nuestra compañera también, la ingeniera Patricia Rivera. El gobierno anterior dijo que había puesto la casa en orden, pero el nuevo gobierno más bien dice recibí 4.800 millones de deuda. El tema es bien claro. El programa económico con apoyo de los multilaterales se inició a mediados del año 2020 en el gobierno del expresidente Moreno. Este programa cubrió lo que le quedaba al gobierno del expresidente Moreno y el primer año más o menos del gobierno del presidente Lazo. En eso hubo continuidad y se terminó el programa y se pudo acceder a los 6.500 millones que estaban originalmente previstos. O sea, ese programa sí se cumplió y se Se cumplió. alcanzaron metas. El problema es que pasó un año de eso y se desarregló la cosa. Y se Que fue cuando las desordenó. protestas indígenas. Bueno, hubo la O protesta, después. pero también hubo errores de la propia gestión de gobierno, creo yo. Yo estaba citando el caso de, por ejemplo, el ajuste del 5% y después del 3% que se tuvo en los derivados de combustible. Eso fue eliminado por el presidente Lazo y no Sí. entiendo por qué se lo hizo. El ajuste sin argumento técnico para el salario mínimo, para el salario básico unificado, que se llama ahora, también se lo hizo a pesar de que no había argumentación para ese tema. Es decir, hubo aumento de gasto del 9% con una reducción de ingresos del 8% el año anterior. Es decir, hubo errores de la propia gestión y por eso se desordenó la cosa. Entonces, cuando el actual gobierno dice que recibió la economía en mala situación, mi respuesta es yo sí creo que es así. No es que sí creo, estoy seguro que es así. Y eso efectivamente ocurrió. Se dañó el último año del ex presidente el manejo económico por N razones, pero el resultado está donde está, un déficit fiscal de 5.700, atrasos cercanos a los 5.000 millones, y para este año 2024 la estimación es muy similar a lo que se tuvo el año 2023. Las 9 de la mañana con 6 minutos, 9 con 6 minutos en el territorio continental del Ecuador y en nuestro territorio insular de las Islas Galápagos, que siempre nos acordamos y tenemos que mencionar, son las 8 con 6 minutos. Muy buenos días a la ingeniera Patricia Rivera, ¿cómo le va? Buenos días, Andrés. Buenos días a todas las personas que nos escuchan, a nuestros compañeros. Buenos días, Mauricio. Gracias por estar aquí. Vamos con su pregunta y luego con Alcides. Yo tengo una pregunta y pienso que es como un poco para devolver la esperanza que todos necesitamos de recuperación económica del país y es qué cosas puntualmente podrían efectuarse para generar empleo, que es lo que usted ha dicho, es cierto. 7 de cada 10 ecuatorianos en este momento no tienen un empleo o ya hay muchos que no tienen un empleo digno, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo el Ecuador puede pasar o puede sobrevivir con esta crisis económica para salir adelante? Porque si es que esto sigue, no sé cómo usted lo vea, no solo que el desempleo va a aumentar, sino que la migración del país también. El año 2018 y 19, antes de la pandemia, tenía niveles de ocupación similares a los que tenemos hoy día. Es decir, el país está parqueado en términos de empleo. Hay una mejoría respecto al 20, pero obviamente es compararnos contra un año que tuvimos el problema de la pandemia, o sea, no es un periodo comparable. Y si usted retrocede 4 años antes de la pandemia, el país en promedio no creció y por lo tanto no hubo tampoco recuperación de empleo. Le digo esto para confirmarle que efectivamente ya es un periodo muy largo donde no hemos tenido un mejor indicador en términos de empleo. El empleo, usted, a mi criterio, y es bueno que se entienda bien, obedece básicamente a dos factores. Un factor es la inversión. Si no hay inversión privada, nacional y o extranjera, es muy difícil que el empleo se recupere. Y por lo tanto, para que esa inversión mejore,
se requiere corregir varias cosas: costos de producción internos, esquema de contratación laboral, todo lo que tiene que ver con costos de importación de materias primas y bienes de capital. Eso en cuanto a la inversión. Y el otro es el marco normativo. Es difícil atraer inversionistas cuando usted tiene una estructura de contratación laboral obsoleta del año 38, 86 años con la misma norma y con algunos ajustes. Es imposible empatar esa normativa con lo que le demanda el mundo en este momento y el país, el Ecuador también. Entonces, esos temas hay que empezar a corregir para poder aspirar a una recuperación del empleo que no creo que sea inmediato. Pero si eso empieza a corregir en un plazo no muy largo, empezará a reaccionar la economía. Me parece muy interesante lo que nos ha comentado. Concuerdo, pienso que la inversión extranjera y, bueno, las normas que nos tienen ahora, las leyes que entiendo deberían corregirse, son importantes también. Y esto en cifras para el 2025-26, para una persona que está pensando hacer una inversión grande, ¿se la recomendaría? ¿No se la recomendaría? Porque hay muchas personas que están deseando hacer una inversión y dicen, voy a esperar a ver qué pasa, voy a esperar porque están en elecciones, voy a esperar porque esto no se da o hay que ver el escenario político. Es lo que le pasa a muchos empresarios. Y hay unos valientes que sí invierten y aprovechan oportunidades o burbujas azules. Pero ¿cuándo cree usted que es el momento oportuno para un empresario poder invertir en el país? Cualquier actividad empresarial involucra un riesgo. No existe cero riesgo en el manejo de una empresa o en un proyecto empresarial. Pero los comportamientos no son siempre iguales. Yo he conversado con muchos empresarios de empresas grandes que ya están aquí décadas y ellos son del criterio de que hay que seguir y hay que continuar. Y yo participo de ese principio, a pesar de las circunstancias. Lo que hay que conocer es un poco el entorno y ver sobre qué base se toman las decisiones. Pero creo que el peor mensaje es parquearse y no hacer nada. Hay que seguir y hay que continuar. Según algunos colegas, yo discrepo bastante, esto ya debió haber disuelto el Ecuador hace años y ahí seguimos con mil problemas, pero ahí seguimos. Obviamente no al ritmo que quisiéramos, no en el proceso que podría aspirar el país y el progreso que pudimos haber alcanzado, pero ahí estamos. Entonces yo, en ese sentido, y para responder su pregunta, yo diría, hay que apostar al Ecuador y hay que seguir entregando todo lo que mejor uno puede entregar para que esto funcione, porque si todos nos cruzamos de brazos, todos perdemos. Entonces es mejor un poquito manejar el riesgo de la mejor forma y continuar. Sí, me parece muy, muy interesante lo que nos dice. Estoy de acuerdo también, Alcides. No sé si tenga alguna pregunta para Mauricio, me parece interesantísimo. Yo también creo que, y bueno, estamos haciendo radio hoy aquí en el Ecuador con reconocidas personas que estamos entrevistando el día de hoy. El mensaje es seguir, avanzar, porque eso es lo que nos va a ayudar a generar empleo, eso es lo que nos va a ayudar a sacar adelante el país. Y sí, somos personas que hemos sabido salir adelante pese a todas las circunstancias que se dan. Alcides, ¿tiene alguna Sí, pregunta que podamos realizar? sí, Mauricio, es verdad, ¿no? Que no hay que perder las esperanzas, hay que ser optimistas y no pues optar por esa opción de que hay que irse del país y que se queden aquí los que se tienen que quedar. Es verdad que en este momento y desde hace algún tiempo, Ecuador tiene una inflación que es una de las más pequeñas, menores de América Latina, tiene una dolarización que la tienen poquísimos países, Panamá y El Salvador. Está bajando el riesgo país, hoy día estaba marcando 1.225 puntos, más o menos en cuanto a petróleo, algo con los precios moderados que tenemos, pero de ahí aparecen los problemas, pues, porque mire usted acaba de decir, es muy probable que para este año haya un estancamiento después de que el Banco Central ha dicho que vamos a tener un crecimiento de 0.8%. Otros dicen no, que va a haber, no va a haber reactivación y que va a haber
ajustes como los que ya estamos viendo, ajustes, precios, impuestos, y el que sale pagando es el bolsillo del ciudadano. Entonces, ¿qué le queda de optimismo? Y ahí va la pregunta, ¿qué le queda de optimismo al pueblo si el que termina pagando la fiesta es el bolsillo del ciudadano? Pues Mauricio. Bueno, nosotros tenemos un rol y estamos dando nuestra opinión, nuestro comentario sobre cómo vemos las cosas y qué es lo que creemos que debe hacerse. Y todos tienen un rol que cumplir, el pequeño empresario, el gran empresario, los medios de comunicación. Tenemos que empujar en una dirección y seguir presionando porque se tomen las decisiones que el país requiere. Lo que no podemos es dejar, como se decía hace algunas décadas, dejar hacer, dejar pasar. Creemos que es importante que apuntemos todos en la misma dirección. Uno, creo que es importante la perseverancia en el manejo de la economía, que no solamente eh, cambie en un periodo de gobierno, sino se pueda mantener en una dirección, en un norte, a pesar de que varios gobiernos transcurran. Y eso, la evidencia en otros países ha demostrado que da buenos resultados. Fíjese usted, el Perú ha tenido un problema político terrible en los últimos años. Han caído presidentes, presos algunos, etcétera. Y la economía del Perú sigue moviéndose. De alguna manera le han dado continuidad a pesar de estos problemas. Tienen sí un Banco Central muy independiente que mantiene su objetivo y su norma, pero yo creo que al Ecuador le falta mucho eso. Aquí cambian los gobiernos y quieren reinaugurar el país. Yo creo que hay que obviamente corregir lo que no está bien, pero hay que darle una suerte de sendero por donde transitar. Si no, aquí estamos reinventando las cosas cada rato y esto no funciona de esa manera. Así es, 9 de la mañana con 17 minutos. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Doctor Mauricio Pozo, dígame una cosa, ¿hasta qué punto, por ejemplo, las mejorías del petróleo, la inversión en minería, lo que estamos vendiendo, una cifra récord en camarón, la mejora indudable en el precio del cacao, la retoma de mercados fundamentales como Rusia para el banano, todo eso habla bien del sector privado, del sector que genera la economía? Pero ¿hasta qué punto eso va acompañado por el sector público? ¿Está haciendo el sector público su rol? Hay cosas que a mí me llaman sobremanera la atención. Hoy vamos en este feriado, viernes y sábado, entonces el IVA ya no va a ser el 12, sino el 8. Y con eso se resuelven las cosas. Alguien va a comer a un restaurante pensando en que me van a bajar el 4% del IVA. Yo creo que ni usted ni yo vamos a comer a un restaurante pensando en eso. Dime, voy a ir a un hotel pensando en que el de acá sí me hace la rebaja del 4%. De $50 me va a rebajar el 4%. $1, $2. Qué tontera. Esas cosas resuelven los problemas cuando hay otras áreas que en cambio se están dinamizando, Mauricio. Bueno, lo que usted menciona de sectores que han mostrado un mejoramiento, el caso del banano, el camarón, lo que puede hablarse de minería, porque ahí también hay otros problemas, es correcto, pero también hay otros problemas que van en sentido contrario. Fíjese, la producción de crudo ha bajado de manera sustantiva. El Ecuador llegó a producir más de 200 millones de barriles, ahora estamos hablando de 155 por el problema obviamente de la paralización del bloque 43. La inversión extranjera es de las más bajas de la región en términos de PIB y eso nos complica. La normativa legal, como expliqué, es un freno para la contratación y para la propia producción. Es decir, al tiempo que usted tiene estos sectores estar mejor, también tiene los otros problemas que tiene que ir resolviendo. Por eso decía yo que a mí me parece que el que se pueda mantener una línea de acción en política económica que sea perseverante en el tiempo me parece que es bien importante. Y que en el Mauricio, Ecuador dígame una cosa. dígame. Sí, dígame una cosa. Hay un tema que para mí es fundamental.
es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora ya le van a meter más trabajadores al directorio, pero lo va a seguir manejando el Ejecutivo. Ahora vienen y le van a dar más bonos y le van a quitar más efectivo al Seguro Social, pero no le resuelven la deuda. ¿Qué va a pasar, le pregunto a usted, el momento en que el Seguro Social quiebre o no va a quebrar nunca? Hay un problema de doble vía, no es solamente un tema de la plata o la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social. El Seguro Social, independiente de la deuda, necesita una reforma institucional. No puede seguir como está. Usted tiene 35,000 personas trabajando ahí. Es imposible manejar una institución de esa magnitud. Tiene problemas de gestión en, por ejemplo, unidades médicas y hospitales. O sea, existe una mala administración, pongamos en sencillo. Hay problemas demográficos que conspiran para el tema del pago de pensiones. ¿Qué significa esto? Que hay menos aportantes, pero cada vez hay más jubilados. Entonces eso genera una discrepancia, requiere cambios normativos en esa materia, una reforma estructural también. Y el Estado, obviamente, tiene que cumplir con sus obligaciones. No hay todavía una coincidencia entre el valor del 40% que dice el seguro con el que dice el Ministerio de Economía. Tampoco hay acuerdo todavía en la deuda por salud, que esa es otra obligación. Hay obviamente la necesidad de que haya un acuerdo en cuanto a la renovación de la deuda interna, que también es otro tipo de obligaciones. Entonces, cuando uno habla de deuda, hay que primero saber de qué deuda estamos hablando. Pero de cualquier manera, esto requiere una reforma integral, porque si usted proyecta el 40% hacia adelante, ahora son 2.300 millones según el ministerio, pero en pocos años más, 2, 3 años, eso va a ser 4.000 millones. Y así diga Bueno, lo que diga la ley, no va a poder pagar. Entonces se pero requiere una reforma el al señor, interior para que eso pueda funcionar. oiga, pero el señor Correa nos dijo a los ecuatorianos que cuando al seguro le falte plata la pone el gobierno, pues. ¿Usted cree en eso? No, la plata no se sale de los árboles, hay que producirla y hay que generarla, así no funciona Sí, la más economía. vale el gobierno le está quitando la plata permanentemente al Seguro Social. Bueno, don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor. No, para agradecerle más bien al economista Mauricio Pozo por su tiempo, por estar con nosotros. Son las 9 ya con 22 minutos y pues repetimos a Mauricio esperando que tenga un buen día, una buena semana. Es una semana pues corta por Semana Santa y nos ha quedado muy claro todas sus explicaciones. Eso es lo bueno de poder dialogar con usted. Que tenga buen día. Un abrazo, Mauricio. Muchas gracias, Andrés, y a todos muy amables. Muy bien, era el ex ministro de Finanzas en 2 ocasiones, Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo, quien también fue candidato a la vicepresidencia de la República, un experto en esta materia.